los estudiantes revisaron el capítulo Los imperativos del contexto y Ajá. han googleado un poquito alrededor de los estudios de caso, pero yo quería que lean ese capítulo específicamente porque ese capítulo a mí me encanta porque tú tienes ahí como, introduces como una forma de hacer etnografía en estas dos instituciones que son instituciones como súper diferentes, ¿no? Entonces, Muy si le das un tono metodológico también a tu discusión, creo que mis estudiantes van a gozarla. genial. Una pequeñísima presentación. Carla Pinochet Cobos es antropóloga, graduada en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, que es de esas pocas nichos en la Academia Mexicana en la cual se ha destacado este tipo de intercambios gracias predominantemente a la presencia de Néstor García Canclini, a quien estaremos leyendo más adelante. García Canclini es una figura muy importante de los desarrollos nuevos de distintos momentos históricos de la antropología latinoamericana. Siempre tuvo preguntas como súper nuevas. Me parece un tipo de una curiosidad intelectual fantástica. Y yo sé que tuviste la oportunidad de hacer tu doctorado con García Canclini en Iztapalapa. Y de hecho, el libro es el resultado de ese diálogo con García Canclini en buena parte, ¿no? Entonces Yes. lograste publicarlo en el 2016, ya tiene sus años de circulación, felizmente por siglo XXI, supongo que eso garantiza que más o menos circula y tal. Nada más cierro diciendo que Carla es profesora de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago, que es una universidad muy prestigiosa. El departamento de antropología está muy bien posicionado, es más bien pequeña, es privada, y tiene un campus muy bonito. Por lo menos la última vez que estuve en Santiago, que tú me invitaste a dar una charla del campus, que la partecita del campus que conocí me pareció como muy bonito ahí en el pleno centro de Santiago y tal. Entonces, más que bienvenida, Carla. Este es el Seminario de Antropología y Arte Contemporáneo. Tenemos una periodicidad semanal y cada 2 semanas trato de tener a una invitada. Curiosamente, todas las invitadas que quedan del semestre son mujeres, lo cual me parece súper chido también. Y tú sabes, son las usuales culpables, o sea, es la gente que conoces perfectamente, con la que estás en diálogo en esto de antropología y arte contemporáneo. Entonces, súper bienvenida, te agradezco muchísimo por tu buena onda y disposición y espero que tengas un diálogo creativo con mis estudiantes, ¿no? Buenísimo. No, bueno, mil gracias por la invitación. Un desafío. Yo le comentaba a X que no preparé una presentación formal, sino más bien un par de gatillos para la conversación, contarles algunas cosas de las bambalinas y luego conversamos y si es que tuvieron la oportunidad de leer el capítulo, cosa que agradezco, porque además es uno bastante extenso, podemos, bueno, solucionar dudas o preguntas o bueno, lo que sea, como que vaya apareciendo en la conversación. Efectivamente, como generosamente me presentaron, estudié en México con García Canclini. Él sin duda fue un instigador de este proyecto, de esta investigación de doctorado con la que publiqué este libro y la verdad es que ha sido también siempre como un interlocutor permanente en estos diálogos, transacciones entre arte y etnografía, arte y antropología. Y bueno, eso como para partir la conversación. Te pido X que me oriente un poco de los tiempos, como Ya, cuánto estamos para mira, yo no... diría, si te tenemos hasta las 7 como en tu loreo sobre el libro y tal, bien. Si te cansas antes, pues te cansas antes, de ahí que ya Y lo vamos bien. te me Bueno, descartes con preguntas, ¿no? Nada más, lo que quisiera es que nos des un poquito más del contexto de producción de ese libro. De hecho, creo que es importante, porque muchos estudiantes se van a aproximar en el próximo semestre. Por ejemplo, algunos de ellos ya están en diseños de proyectos, son estudiantes, la gran mayoría de estudiantes de pregrado. Y una cosa que a mí me interesa transmitirles es que los proyectos, el diseño de proyecto y la realización de un proyecto de investigación doctoral como el que hiciste con García Canclini en Iztapalapa, es realmente el resultado de un diálogo, ¿no? O sea, hay una inversión como mutua entre directora y estudiante y tal, que creo que es interesante reflexionar.
Sí, total. Bueno, además ese espacio es muy privilegiado en términos de que tiene un grupo de estudios que se llama el Grupo Cultura y Ciudad, en el que también hicimos otras investigaciones. Entonces, es un lugar al que permanentemente están yendo investigadores de todas partes del mundo, ni siquiera, o sea, América Latina y el mundo. Entonces, había mucho intercambio, había mucha posibilidad como de confrontar tesis con súper investigadores. O sea, pasó por ahí realmente gente muy estimulante. Yo creo que eso fue fundamental, ese contexto como efervescente en poder sacar adelante una tesis que es un proceso muy solitario. Yo creo que ya en la tesis de pregrado uno se da cuenta de lo difícil que es hacer una tesis pero no porque la naturaleza de la misión de la tarea sea tan compleja, sino que porque sobre todo un ejercicio de la voluntad y la disciplina. O sea, como quien se mantiene en el mismo carril y logra sacar un proyecto de largo aliento, de un año en el caso del pregrado, pero luego de 2 años en la maestría, luego de 4 años al menos en el doctorado. Entonces, yo creo que a diferencia de lo que se tiende a pensar, este tipo de grados son más bien el producto de un ejercicio de disciplina, antes que, o sea, obviamente de rigor, hay que demostrar dominio sobre, pero es como el poder realmente proponerse algo y sacarlo adelante. Y para mí fue fundamental poder conversar sobre lo que uno está haciendo, porque uno se siente muy solo cuando está haciendo una tesis. Y la verdad es que nadie tiene ese nivel de inmersión en un tema como el que uno está logrando, ¿verdad? Porque está ahí todo el día pensando en una tesis. Eh, y en ese sentido, yo creo que, bueno, cuando les toque afrontar esa tarea, creo que es importante rodearse de pares, de amigos, de profesores, de personas que vayan a permitirles mantener esa conversación. Porque, bueno, es como un consejo Súper. para más adelante. Me imagino que todavía no están en seminario de tesis, ¿verdad? Algunos ya están. Bueno, ya saben de lo Algunos ya que están. hablo entonces. Eso. Bueno, yo tengo un currículum bastante aburrido en algún plano, porque yo estudié licenciatura en antropología, después hice una especialización, una maestría y un doctorado, todo en antropología. Entonces, a pesar de eso, siempre tomé temas que no eran tan convencionales dentro de la antropología, al menos la antropología chilena, que tiene un sello bien conservador. O sea, si uno no investigaba indígenas o sectores populares como una posibilidad, ya era como una cosa rara y que había que defenderla con mucha claridad. Y a mí me interesaba hacer esta antropología de las artes, de la cultura, de la literatura, como a partir también de otros recursos que no solamente eran los tradicionalmente etnográficos de la metodología, ¿verdad? Cualitativa convencional, sino también usar otro tipo de recursos como textos literarios, productos artísticos, productos culturales como gatillos de reflexión, también etnográfica. ¿Por qué digo esto? Porque a pesar de que yo he estado siempre en programas de antropología, y ahora enseño en un departamento de antropología, y siempre he estado como una especie de tensión con la antropología, porque sabemos que es colonialista, porque sabemos que, digamos, todos los problemas que tiene, que los conocemos muy bien, ¿verdad? Porque hemos estado ahí dándole vuelta una y otra vez, sobre todo desde América Latina. Sin embargo, hay como dos grandes lecciones o dos grandes recursos, no lecciones, pongámosle recursos, herramientas que a mí me ha dado esa formación, que son las que en este caso estoy llevando al plano de los museos, pero que me han servido también para estudiar públicos culturales, para estudiar trabajo creativo, no sé, como distintas investigaciones en temas no convencionalmente antropológicos, o sea, más bien típicos de la sociología, típicos de los estudios culturales o de otros ámbitos, pero que yo considero que son muy propiamente antropológicos, en tanto tengo esta, digamos, batería de herramientas, de recursos, que yo creo que son las que de algún modo me han permitido avanzar también. Lo voy a decir muy simplemente. Una, que me imagino que es como la más típica, que cuando uno dice, bueno, un antropólogo, tiene que ver con lo metodológico, y lo podemos discutir luego después, pero sobre todo con esta obsesión antropológica del punto de vista de los actores, ¿verdad? La perspectiva de los actores, el compenetrarse con el escenario, el entrar a esos mundos y un poco desentrañarlos desde esa perspectiva de los actores. Esa me parece que es muy importante, pero es la más obvia también. La otra, y esta ha sido también el motivo de más de algún conflicto existencial en mi vida,
es más del orden epistémico, el orden, digamos, epistemológico, no sé. Y tiene que ver con la pregunta que yo considero el motor de lo antropológico y que la voy a plantear muy informalmente. Cuando uno se enfrenta a una situación cultural o de cualquier tipo, en la que uno dice esto que estoy mirando, que me parece más malo, que me parece feo, que me parece débil, que me parece peor que lo que yo tengo, en cualquier plano de cosas, ¿no será solo la expresión de algo diferente? ¿Será algo como, o sea, como en el fondo, darle ese beneficio de la duda a los objetos que uno analiza, tratando de sustraer ese parámetro, ese patrón de medida, que es, en verdad, es el clásico etnocentrismo, pero un poco poder llevarlo a todo orden de cosas y también a todos los niveles? O sea, vamos, voy a irme en la polémica, pero cuando un estudiante me entrega un trabajo que está lleno de faltas de ortografía, que no le entiendo su orden, entonces, antes de, uno lo primero que dice, no, 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 esto no, pero después, ya, a ver, esto, que me parece desorganizado, que me parece desprolijo, que no entiendo, ¿será que es algo diferente que yo no estoy logrando captar porque lo estoy asimilando a mi patrón de medida, a mi estructura de cosas, o efectivamente hay algo que aquí hay que decir que no funciona, en fin? Entonces, esa pregunta, cuando uno la lleva, digamos, muy, muy profundo en el corazón, también puede ser motivo de recursos psicológicos, también, no, no sé, de cómo cocinaron en la casa o de cómo están ordenadas las cosas, da lo mismo. Yo creo que puede ser aplicada a distintos ámbitos de cosas y distintos objetos, ¿verdad? Y en este caso es la pregunta antropológica básica que yo quiero llevar al plano de los museos. ¿Ya? La voy a formular ahora un poquito más teóricamente, la dije de modo muy coloquial, ¿cierto? O sea, esto que me parece más malo, ¿no será simplemente diferente? Esa es como la pregunta básica. La Ujú. podríamos plantear a la luz de toda la teoría antropológica y no solo la antropología, muchas disciplinas comparten un poco esta preocupación. Hay un libro que a mí me encanta que es el de Griñón y Passerón, donde discuten los temas sobre lo popular y lo oculto. No sé si es un libro de los 80, me parece, incluso 70, pero es un diálogo entre ellos dos y como que va desmenuzando el problema y plantean que justamente a la luz de los estudios de Bourdieu y bueno, como toda esa historia, eh, dicen, bueno, la sociología para aproximarse al mundo popular, que era este objeto, digamos, que se pensaba como feo, malo, peor, ¿no? Lo popular como algo inferior. ¿Será que puede aplicar la batería del relativismo cultural que tiene la antropología para poder entender su diferencia, para no jerarquizarlo? Entonces, lo que ellos dicen es, bueno, ese primer programa de intelectual, que sería el tratar de no subordinar a mis propios criterios de medida lo que estoy viendo en este otro, sería un ejercicio de salir del dominocentrismo, dicen ellos, ¿verdad? Ese es como el concepto con el que están planteando el tema en el ámbito de lo popular. Pero, y esta es la parte que yo rescato de estos autores como con más fuerza, es que cuando hacemos ese ejercicio, por lo general bien pensante, en fin, incurrimos en otro tipo de riesgo, y un riesgo mucho más complejo de, digamos, franquear, que tiene que ver con lo que ellos llaman el dominomorfismo. ¿Qué sería este dominomorfismo? Bueno, que no disponemos, no tenemos otras categorías para pensar esa diferencia que las categorías de la dominación. No tenemos palabras para pensarnos fuera de la dominación. No tenemos lenguaje, no tenemos maneras de hacer eso. Por más que yo quiera no jerarquizarlo, no convertirlo en algo subordinado o no mirarlo con asco, hay veces que no dispongo de otros modos de pensar que no sean los que nos inculcó el programa hegemónico, ¿verdad? El lenguaje colonial, vamos, el lenguaje patriarcal. O sea, ¿cómo podemos pensarnos como mujeres, digamos, más allá de ese sistema que nos ha nombrado, que nos ha ubicado en el espacio y en el tiempo de un modo particular? Nos ha hecho la cabeza en el fondo. Ese es como un poco el problema del dominocentrismo. Entonces, bueno, que obviamente, por ejemplo, un texto muy importante para esta discusión es el de Spivak, ¿verdad? El de Gayatri Spivak. Gayatri Spivak es una teórica, ¿verdad? Perdón, lo siento, tengo una introducción aquí. Es una teórica, ¿verdad?, de postcolonial que plantea justamente si puede el subalterno hablar.
Y su conclusión en ese sentido es bien desoladora, porque ella dice, bueno, pero es que no tenemos otro modo de narrarnos que el que nos han programado, ¿verdad? Bueno, esta larga introducción quizás es para decirles como de, este libro es eso, pero en el plano de los museos, un poco. Es decir, cuando empecé a plantear el problema de la institución cultural, el problema de los museos en América Latina, me empecé a hacer algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué coordenadas culturales son las que han ido conformando el concepto de museo? ¿Cuáles son sus supuestos lógicos? ¿Cuáles marcos institucionales tienen? En fin, ¿cómo se configura esa historia de los museos y cómo la institución museo que nosotros conocemos está totalmente formateada, pensada y sustentada en paradigmas que son occidentales, que son metropolitanos de las grandes, ¿verdad?, ciudades y que son eminentemente modernos? Entonces, una posible respuesta a este problema es decir, bueno, cuando vamos a un museo latinoamericano, me imagino que en Colombia es bien parecida la situación a Chile, y vemos que, no sé, las colecciones no están documentadas, que los archivos son pésimos, que los presupuestos son súper exiguos, que no hay personal para atendernos, que se llueven las infraestructuras, que, no sé, que no hay plata para estudiar las colecciones, o que, en fin, podemos hacer una lista muy larga y muy penosa, me imagino que es parecido por allá, pero yo creo que hay distintas maneras de contestar esa pregunta. Una respuesta, que es la que en general se da en la política cultural y en todas estas escenas, digamos, es pensar esos museos desde sus carencias. Bueno, todo lo que nos falta para llegar al estándar de exhibición internacional, ¿verdad? Todo lo que no tenemos en tecnología para poder preservar estas colecciones como corresponde, porque son el patrimonio. Y está bien, es una respuesta que hay que dar también. Pero un poco mi manera de salir de esa queja o de ese problema para poder mirar desde otro ángulo lo que sí ha sucedido con los museos en América Latina, era tratar de suspender un poco esa noción del museo, como les decía, colonial y metropolitano, occidental, moderno, qué sé yo, y poder pensarlo o poder entenderlo desde sus propios méritos, desde sus propias posibilidades. ¿Qué es lo que se ha hecho con un concepto como el de museos en estos contextos? ¿Y de qué modos ha desbordado quizás o ha transformado o se ha planteado de un modo diferente, ¿verdad? Eh, su ejercicio en contextos en los que quizás no responde, ¿cierto?, a todas esas a ese estándar de lo que debería ser un museo, en términos de su definición institucional, en términos de sus funciones, de sus elementos, ¿verdad? Es como un poco toda esa discusión. Entonces, estos museos latinoamericanos, que son pobres, sin duda, que están mal conservados, que bueno, tienen todas estas dificultades, pueden ser pensados como desde su diferencia, o más bien, ¿qué pasa si los pensamos desde su diferencia? ¿Cambia algo en lo que vamos a observar dentro de ellos? ¿Nos vamos a dar cuenta de algo que no estamos siendo capaces de ver si tenemos el filtro, el velo del etnocentrismo, que ni siquiera es un etnocentrismo, es como un dominocentrismo, ¿verdad? La pregunta desde lo moderno y lo colonial, o sea, lo hegemónico, lo metropolitano. ¿Son solo peores museos? ¿O podemos tal vez ver otra cosa? Eso es como un poco el gatillo de este libro. En Chile bueno, se hizo hace un tiempo, bueno, ya unos años, quizás 10 años atrás, un museo, el Museo Mapuche de Cañete. Cañete es una ciudad al sur, en la Araucanía, donde se le encargó la renovación del guión y como un poco el replanteamiento del museo a un intelectual mapuche que se llama Leonel Lienlaf. Y él tiene un texto muy bonito que descubrí después del libro, pero que me interpreta mucho un poco la pregunta que yo quería hacer. Y él dice que él echa mano a este acto legendario, mítico, ¿verdad?, en que el mapuche incorpora el caballo a su mundo cuando llegan los españoles, pero lo hace en sus propios términos, es decir, le saca la montura, lo monta a pelo, ¿verdad? No sé si se dice allá del mismo modo, montar a pelo. Entonces, él dice, bueno, así como eso sucede históricamente con la introducción de esta herramienta, caballo, ¿verdad?, que le permite todo un mundo diferente del mapuche, ¿qué pasa si es que adoptamos el museo, pero le sacamos esa carga pesada que tiene el concepto y lo montamos a pelo, en el fondo, lo hacemos como
como a nosotros nos viene bien un museo. Y ese era como un poco el proyecto de renovación del museo, del guión del Museo de Mapuche de Cañete. Entonces, un poco es el mismo espíritu. Preguntarse, bueno, ¿qué pasa cuando se adopta esta institución, sí, colonial, sí, patriarcal, sí, como con todos esos grandes peros que sin duda no son menores, pero qué pasa cuando se pone a jugar con lo que hay disponible y lo que hay disponible y con lo que se necesita también, ¿no? Esa es un poco la historia que quise narrar. Y estos dos museos desde lugares sumamente diferentes, porque no se puede comparar tampoco el grado de institucionalización de uno con otro. Hay muchas diferencias y al final del libro trato de narrar también esas confluencias y divergencias, porque no se trata de asimilarlos como una misma cosa, pero, pero me permitían pensar ese museo como un dispositivo importado, con su historia europeizante, pero que en su aterrizaje latinoamericano se convierte en una herramienta para otras cosas, permite hacer otras cosas, ¿verdad? Desbordar esas funciones del museo y redefine también qué es lo que es un museo, para qué sirve un museo, ¿verdad? Y un poco, por ejemplo, se me da el caso, ya, el Museo del Barro, bueno, también sirve para hacer activismo político, ¿verdad? Tienen ahí un trabajo intenso con las agrupaciones, ¿verdad?, de pueblos indígenas que en ese momento se ven amenazados por la dictadura de Stroessner. Se convierte en un centro de pensamiento crítico donde no hay universidades que impartan estas carreras y que tengan la libertad de cátedra para hacerlo. O se convierte en un lugar de promoción eh, de un mercado de artesanías que no tenía salida en ese momento y que en el fondo genera como una lógica que tiene una parte comercial, pero que permite el mantenimiento de ciertas formas de vida en ese contexto. Entonces, también el micromuseo hace estas operaciones cuestionando lo que puede ser un museo, cuestionando la necesidad, por ejemplo, del edificio, cuestionando qué es lo que es o puede ser un museo, para qué sirve, qué nos hace hacer un museo, o cómo lo podemos usar. Y en ese sentido, para poder hacer eso, de algún modo yo sentía que tenía que dar una discusión, nuevamente en un plano como epistémico, que tenía que ver con la operación de lo que hace un museo. ¿Qué hay? O sea, ¿cuándo hay museo? Y no una galería, una universidad, una otra cosa. ¿Qué hay cuando hay museo? Yo creo que la operación central de un museo es el ejercicio de la representación, ¿verdad? Y para poder entenderlo, quise dar cuenta de un desplazamiento muy importante, un verdadero cisma, como en la teoría, digamos, que sería pasar de la representación en clave moderna a la representación en clave performativa, ¿no? Un poco ese es el concepto central de este libro, el del museo performativo, que tiene que ver con una posibilidad de ofrecer espacios para la representación que ya no se presentan de modo clausurado, ¿verdad? Que no están dados como la relación entre el objeto y aquello que está afuera y que mantiene un vínculo como co-constitutivo con eso de afuera, no está dado de por sí, no es marcado por la clausura, sino que justamente, como dice el concepto de lo performativo, eh, opera en su ejercicio, ¿verdad? Opera sobre la marcha, en el contexto. Y lo importante del paradigma de lo performativo es que esa relación intrínseca con el referente, no sé si estoy muy abstracta o me fui muy en bola, me paran y lo vamos explicando, pero en el paradigma, digamos, moderno de representación, la relación entre el objeto que representa y su referente es una relación, ¿verdad?, que es existente, o sea, hay un vínculo entre una cosa y otra, y la una está en el lugar de la otra, ¿verdad? En el caso del paradigma performativo, lo interesante es que justamente no existe una identidad previa, no existe un referente prístino respecto del cual la representación sea solo una imitación o solo una repetición, ¿verdad? Sino que ese referente existe en la medida en que se repite y se representa. Eso, yo no sé si les ha tocado leer en algún otro curso a Judith Butler, ¿no? Que es como la que desarrolla esta teoría de lo performativo en el ámbito del género con mucha claridad. Ella dice eso, en el fondo, las identidades de género no son sino
activadas en su ejercicio, la medida que las ejercemos. No es que exista la feminidad como un núcleo identitario respecto del cual uno está más o menos ajustado. No hay eso. Lo que hay son muchas maneras de ejecutarlo en el campo, digamos, en la acción, y eso es lo que va constituyendo una ilusión de un yo primario, de un congénero, ¿verdad? Generizado. Entonces, un poco en la misma clave, si es que la operación central del museo es la representación, pero esa representación ya no opera como algo subsidiario o una repetición de un referente que está fuera, sino que constituye en sí mismo la posibilidad de crear imaginarios. Entonces vemos que el museo se puede volver esta especie de laboratorio de ciudadanía, la posibilidad de imaginar otros mundos posibles, otra nación, otras maneras de relacionarse entre, por ejemplo, pueblos indígenas, sectores populares y sectores ilustrados, ¿no? Como un poco lo que sucede en el caso del Museo del Barro. Entonces, el museo moderno sí es este espacio que representa realidades que están fuera del museo. En el caso de la performatividad, el modelo performativo, más bien asume justamente que este vínculo es un vínculo que se está construyendo sobre la marcha. En fin, no sé, quizás lo dejo hasta aquí porque puedo estar demasiado como no sé si me van siguiendo, si es que tienen dudas. ¿Sabe? Mira, Carla, porque una de las bondades que tiene tu libro es que como que lidias con dos modelos de museos bien distintos. Total. Y eso me parece que es como súper... Dos modelos de museos que son distintos y que exigen una metodología de acercamiento etnográfico que es diferente también. Muy, muy. Entonces, yo he tenido la oportunidad de estar cercano a Gustavo Buntix, que es este curador peruano de los más establecidos y que es quien conceptualiza lo de micromuseo. Él se denomina el chofer de este museo, no utiliza la jerarquía de director, sino de chofer, porque porque el moto del museo es al fondo hay sitio, que esto es los buses, ¿no? Entonces, por un lado está ese tipo de ímpetu del tipo que es como saturado por la existencia de un campo de producción cultural en Lima o en Perú, que no da cabida, que no puede movilizar discusiones de índole contemporáneo y sobre todo, en el caso de las preocupaciones de Buntix, integrar lo popular de una manera que fuera realmente constructiva y no folclórica, digamos, ¿no? Sí. Entonces, por un lado está esa iniciativa que es como, que es la iniciativa de un solo hombre, es de One Man Enterprise, ¿no? Sí, En con buena algunos parte. matices. Yo matizaría eso de uno solo, porque en verdad no podría sin su equipo, pero sí hay mucho de él, digamos. O sea, el micromuseo es como la personalidad del tipo también, por un lado. Y es un museo que prescinde, o sea, no existe. O sea, si uno va a Lima y pregunta dónde es el micromuseo, eso no existe. Entonces, por un lado tienes eso. Y por otro lado tienes el Museo del Barro, que es como una institución. O sea, y una institución muy interesante, quizás única en Latinoamérica, o sea, con la trayectoria que tiene. Además, establecida en Asunción, o sea, en Paraguay, que la escena del arte es una escena que no se la conoce muy bien, o es una escena más precaria que quizás las escenas que tenemos en Colombia, por hacer un tipo de comparación. Entonces, lo que me gustaría para beneficio de mis estudiantes, esta es la primera sesión que estamos dentro de mi seminario entrando en antropología sobre museos o en etnografía de museos, que creo que es lo que tú haces en buena parte, ¿no? O sea, porque tu acercamiento es como súper desde el campo, entrevistando a esta gente, fijándote en las exhibiciones, fijándote en los archivos cómo esta gente maneja, fijándote en la producción teórica, porque tanto Ticio Escobar, que es el director del Museo del Barro, o el creador del Museo del Barro, como Gustavo Buntix, ahí hay una cosa bien interesante también, que tú la discutes muy bien, que son gente que genera teoría, o sea, son gente que genera teoría y que genera instituciones. Una institución falsa, una mock institution, que es el micromuseo, por un lado, y una institución que se la pelea como institución, que es el Museo del Barro en Lima y Asunción, respectivamente. Entonces, lo que yo quisiera es, porque eso me gusta del capítulo este,
en que tú empiezas a relatar cómo haces este acercamiento al micromuseo, que es divertidísimo. Además, la forma como lo escribes es una forma bastante experimental que me gusta mucho. Es como el momento quizás más experimental de escritura que tienes en ese libro, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito, porque también hay inquietud en mis estudiantes, es como doble. Una, ¿cómo nos acercamos al museo? O sea, Sí. ¿cómo interrogo a un museo? ¿No? Y por otro lado, ¿cómo escribo sobre ese proceso? Sí, mira, yo creo que una clave como muy importante y una especie bueno, uno cuando hace trabajo de campo extenso también tiene como esas pequeñas epifanías, ¿no? Que uno dice, bueno, aquí hay una clave. En algún momento entender que la historia de la institucionalidad y la historia de las biografías personales de los sujetos con nombre y apellido era una, o sea, que en el fondo había que construir ese puente y que en el fondo la única manera de poder contar la historia de esa institución era poder entender a esas personas. Eso yo creo que como que para mí fue una clave analítica muy, muy importante, ¿no? O sea, y no solo porque estos casos lo ameritan, sino que yo creo que en esto se permite ver muy gráficamente, pero siempre yo creo que esa clave de poder seguir a los actores, como dice, ¿verdad? Un montón de teoría contemporánea sobre etnografía o sobre el mundo del arte en general, fue fundamental para mí como tener esa pretensión. Yo tenía la ambición, parcialmente lograda, pero como de poder construir la malla, la red que va desde esas pequeñas estructuras cotidianas, la burocracia del museo, como un poco el día a día, la vida cotidiana, y la ilusión en un caso, o la conformación de lo institucional. Entonces, ese puente, un poco, incluso hay algunos autores que ya no recuerdo alguno, pero el nombre, pero hay uno que define justamente etnografía como eso, como la capacidad de construir el vínculo entre los grandes problemas y las pequeñas situaciones cotidianas. Entonces, como un poco con ese ímpetu, con esa ambición, que más allá de si uno la logra o no, yo creo que está bueno como poder irse preguntando cómo va escalando la vida cotidiana a convertirse en algo institucional, a partir de sedimentaciones, como dice Grimson, ¿verdad? O configuraciones que en el tiempo se van manteniendo de cierta manera. En algún caso, el Museo del Barro, por ejemplo, tenía un archivo, era una manera, fue una manera más convencional de aproximarse, a pesar de que yo estuve ahí haciendo de asistente de millones de cosas varios meses, ¿no? Igual como un poco conociendo ese día a día. Sucedía también en el Museo del Barro que en ese momento Ticio Escobar era ministro de Cultura, sí, secretario de Cultura, entonces yo lo pude entrevistar un par de veces, pero no tuve como cotidianidad con él. En cambio, en el caso del micromuseo también, o sea, mi estrategia siempre fue, bueno, obviamente ser lo más útil posible. Voy a un museo, voy a hacer pero uno no les dice, voy a hacer una etnografía, o sea, le explico, sí, lo que necesito, pero se pone al servicio de lo que se necesita en ese contexto. Entonces, monté exposiciones, pero hice lo que había que hacer, ¿no? Y sobre todo estos pequeños lugares donde uno es un circo pobre, o sea, todos desempeñan todas las funciones. Entonces estuve unos meses en cada uno de estos lugares, viviendo esa vida cotidiana y estando un poco al servicio de las necesidades de cada uno de los museos. Y también aparece en el trabajo de campo la claridad respecto de que las estrategias para relatar eso, por la naturaleza de cada uno de los casos, van a tener que ser distintas. O sea, en ese sentido, obviamente yo pensé mucho, bueno, ¿cómo lo escribo ahora? Micromuseo, qué bueno que aprecien la experimentalidad de la escritura, pero me trajo muchos dolores de cabeza porque me sucedía que el límite entre escribir una chismología, una historia como de las relaciones sentimentales y personales, cómo los quiebres de pareja habían terminado, en fin, como ese plano como íntimo, pero ya casi morboso de la historia, de las individualidades, era lo que conformaba institucionalidad. Entonces, para mí fue difícil encontrar pragmáticamente un límite, una frontera entre lo que se narra y lo que no se narra. Al Gustavo al principio se enojó, ahora le gusta el libro, pero se enojó al principio, me decía que no estaba bien contar la vida sentimental de la gente, menos en un libro, en fin. Yo traté de ser muy cuidadosa, muy respetuosa, no, tampoco yo tengo una personalidad como muy de querer ir a la confrontación y decir las cosas infidentes, no era esa mi intención,
pero filtré de la manera más consciente que yo pude aquellos datos que me parecían etnográficamente relevantes, es decir, que constituían verdaderos puntos de inflexión para la constitución de institucionalidad, siempre en esa bisagra entre lo individual y lo institucional, cómo se transita de lo uno a lo otro. En el caso del Museo del Barro es más fácil porque tiene un poco una estructura institucional, e incluso esa parte que es etnografía, porque estuve ahí, termina siendo narrada casi como una historia oral, ¿no? O sea, ese parte del capítulo elegí una estrategia formal más cercana a la de una historia oral. En parte porque buena parte de los hechos no sucedían in situ, sino que son parte como de una reconstrucción a muchas voces de una historia, ¿verdad? Una historia museal. Y había algunas cosas del presente, pero que son menores en ese sentido. Y en el caso del micromuseo no hay ese registro. O sea, hay un archivo que yo puedo acceder, está ahí todo lo que pude recopilar, entrevistar a las distintas personas que estuvieron involucradas, pero justamente en su carácter de simulacro, es compleja la palabra simulacro, pero su juego colindando con lo simulado, con la museotopía, como le llama Gustavo Buntix, ¿verdad? Eh, Había algo ahí que había que entender cómo poder narrarlo. Y esta fue la solución con la que yo di. Yo no creo que sea una receta para nadie ni para nada, sino más bien como que entendí que había que contarlo en una especie de presente, porque ese era como... Y entendí también que yo no podía no estar en esa historia, porque era la manera en la que había accedido, que es distinto en el caso del Museo del Barro, porque no era tan relevante. O, como había más archivo, más registro, quizás otra investigación podría haber llegado a conclusiones más parecidas, algo así. Entonces, eso, pero yo creo que la etnografía es siempre, bueno, uno de mis temas como que me interesa mucho es la escritura etnográfica, y yo creo que es siempre un ejercicio, lo etnográfico no existe sino en el papel, no es realmente una experiencia de campo, o sea, la experiencia de campo pues, es una parte muy pequeña, es un insumo muy pequeño de lo que realmente termina, y no cobra formas sino hasta que está escrito, porque uno no termina de dejar de pensar el problema, o sea, uno piensa realmente los límites del problema y lo que las ideas se van conformando en ese proceso de escritura, creo yo, ¿no? Entonces, eh, pienso que fue la solución que encontré en ese momento. Por ahí, si la volviera a hacer, también esta investigación fue hace 10 años atrás. O sea, más de 10 años atrás, la investigación de terreno, digamos. Quizá hoy día la escribiría distinto, con otros recursos, desde otros lugares, eh, con otros préstamos hacia otras disciplinas, no tengo idea, pero con otras lecturas también. Y yo creo que toda esa suma de contingencia, de lo que estás leyendo en ese momento, de las personas con las que estás conversando, del estado emocional en el que uno llega a hacer trabajo de campo, de los temores que tiene en ese minuto. A mí me daba terror que yo además, siendo bien joven cuando hice mi investigación de doctorado, eh, en general, todos mis compañeros de antropología investigaban sujetos subalternos, o sea, iban a la comunidad no sé cuánto, entonces inscribían en el trabajo de campo, su narración etnográfica, sobre un otro que obviamente tiene algún margen de disputa, puede haber alguna impugnación a lo escrito, pero de todos modos en la configuración social es un sujeto subalterno, por decirlo de una manera brutal, ¿no? Podemos matizarla después, pero mis nativos, mis investigados, eran personas que tenían mucho más capital simbólico que yo. Curadores, artistas, investigadores, profesores, personas que escribían mejor que yo, o sea, que no solo tenían la capacidad de impugnarlo desde un lugar a otro, sino que con todas las herramientas y todos los instrumentos para un poco... ¿Y yo quién era? O sea, tenía 25 años cuando partí esta investigación. ¿Se fija? Entonces, para mí mis nativos eran sujetos que admiraba por un lado, pero con los que también uno se permite disenso, se permite maneras distintas de ver las cosas. Entonces, en ese sentido, no era una etnografía tan convencional cuando uno hace antropología del arte contemporáneo, porque los nativos de uno, digamos, no responden a una posición subordinada en el campo social como la mayor parte de la investigación etnográfica y antropológica. ¿No? Estoy siendo caricaturesca, ha cambiado bastante igual el panorama, pero respecto de mis compañeros del doctorado, que todos
trabajar, no sé, con comunidades indígenas o con sectores con, digamos, muy vulnerables en distintas medidas, yo tenía otras preocupaciones, como de la escritura. ¿Quién me iba a leer? ¿Cómo me iban a leer? ¿Qué pasa si no le gustaba a Ticio Escobar lo que estaba escribiendo sobre él? ¿No? Todas esas cosas eran como preocupaciones en ese momento. Bien, ¿alguna pregunta del grupo? Me están mandando por chat, pero... ¿Alguna pregunta? A ver, que quisiera ver alguna interacción con mis estudiantes para que me hagan quedar súper bien. Manuelito. No, la verdad es que pues cuando estaba leyendo el texto me surgieron como muchas dudas en cuanto a la configuración como tal del proyecto, porque esas mismas tensiones que pues de alguna forma yo siento que mencionas que hay entre el tema de la disciplina, lo de la representación, de si yo estoy en una institución que tiene como texto colonial. O sea, yo quería saber un poco cómo se da ese proceso en el cual hay conflicto constante con algunas cosas, pues que a nosotros nos dicen, oye, esto es la representación, lo colonial, todo. Entonces, como que por este lado uno guarda esta parte de la antropología como más actual, pero también por el otro, lo que tú dices que querías era pues hacer una etnografía igual de gente que tenía mayor capital simbólico o no sé, la verdad es que me parece un proceso muy curioso y quisiera saber cómo más. Sí, o sea, bueno, igual hay una cosa importante que este libro no es mi tesis realmente, o sea, yo reescribí la tesis igual exigía una serie de formalidades, de estructura, de su formulación, objetivos, metodología, como todas esas cosas que de algún modo aquí desaparecen porque pierden relevancia en el contexto de un libro ya, digamos, con otro tipo de lectores eventualmente. Entonces, toda esa parte como de la defensa, porque digamos que uno tiene distintos fantasmas cuando hace la tesis y uno de ellos es la comisión también, ¿no? O sea, porque están tus otros, tus nativos, lo estoy diciendo de un modo, digamos, muy, estoy abreviando, pero ellos son interlocutores del problema, son tantos pares, y está tu comisión, y lo que te va a admitir como posible no, ¿cierto? O sea, como eso. Y para mí escribir eso, no sé, en la comisión está Rita Eder, no sé, un montón de personas de la historia del arte también, Renato González Melo, que no sé si les suenan, pero son personas del Instituto de Investigaciones Estéticas, también habían antropólogos, museólogos, entonces eran 7 sinodales Wow. los que leían la tesis doctoral y tenían que dar un voto aprobatorio. Entonces, era muy difícil digamos, el carácter interdisciplinario que tenía la investigación, un poco en museología, pero era un doctorado en antropología, con muchos préstamos de la historia del arte, pero al mismo tiempo con una pretensión, digamos, hacia el mundo de las artes visuales en sí. Entonces, eh, yo creo que fue una manera que encontré, por suerte exitosa, en el sentido que logré pasar bien el examen y me fue bien, de poder generar como criterios, lenguajes que no fueran, o sea, que no fueran disruptores del todo con ninguno de esos regímenes, que fueran admisibles para todos esos regímenes. Pero, pero la estructura del proyecto, como un poco tú me preguntabas, no es exactamente igual a lo que encontramos en el libro. Tiene mucho más parches antes de la herida, la tesis, ¿no? La tesis explicita un montón de cosas que luego aquí no pongo. Te fijas, hay como discusiones de carácter metodológico o discusiones que tienen que ver, o sea, toda esta parte de estos interlocutores nativos que en verdad tienen más capital simbólico, la intelectualidad, qué sé yo, es una parte de mi tesis, y aquí casi no lo menciono, muy brevemente, ¿no? Pero un poco, yo creo que lo que tiene la antropología es como esa búsqueda también de la reflexividad, y como en tanto esa reflexividad nos espejea, nos está diciendo, bueno, estamos narrando una situación etnográfica, pero desde un lugar situado, somos parte de esa conjunción de cosas, y en esa medida puedo explicitar en la tesis los límites de la investigación, los límites de mi mirada, los límites de mi posición en el campo. Entonces, como te digo, hubo un proceso importante después de reescritura, porque yo creo que las tesis no son libros en general,
¿no? Tienen como otro propósito formativo. Y bueno, nada, entonces como que yo siento que en el libro hay una cosa más ensayística también. El primer capítulo no estaba en la tesis, lo escribí para el libro, digamos, y el resto también fue como, hay una selección de cosas, pero eso, no hay una fórmula, es que yo creo que no hay una fórmula, y por eso digo que ni siquiera sé si es que volvería a ser una cosa así, igual, porque pienso que más bien son muchas las coyunturas y uno tiene que ir tomando esas decisiones. Y esas decisiones van a estar muy condicionadas también por ejemplo, la discusión al interior del departamento donde te estás graduando. Yo estaba en un programa súper innovador, eso era un programa súper abierto para lo que era, digamos, la antropología en ese momento. Y aún así, Néstor estaba permanentemente diciéndome, bueno, ya, pero esto tenéis que justificarlo, o sea, como hay como un trabajo también ahí de no sé, pues de justificación metodológica, técnica, de demostrar suficiencia investigativa en términos de una disciplina, ¿no? Entonces, como te digo, no sé si te contesto, pero más bien creo que es un proceso de entender qué es lo que, por qué te la vayas a jugar en tu investigación. Y luego yo creo que en las tesis hay que ser súper estratégico. O sea, hay que complacer a esa comisión en algún punto. Y luego el libro que te sirve para hacer lo que tú quieras, ¿te fijáis? Pero si hay que escribir la metodología, hay que escribir la metodología. ¿Te fijáis? Y si es que hay que llenar con, no sé, el marco teórico como un capítulo aparte, con ciertos estándares, bueno, no sé. En ese sentido, yo pienso que hay que ser inteligente respecto de dónde vamos a depositar nuestra rebeldía, porque es algo muy preciado y no dura para siempre. Bueno, no necesariamente. Entonces, hay que ser rebelde en las cosas que vale la pena ser rebelde. Y no pelear, o sea, no sé, como hay ciertas cosas a veces del formato que uno puede transar en ese momento, pero puede haber otro momento después para otra cosa, pienso yo. Eso. Súper. Tenemos dos preguntas, Antonia y Amalia. Antonia, vamos primero contigo. Uy. O no sé si están juntas y ambas hacen la pregunta y tal. No, hoy no. Ok. Pues yo quería volver a una pregunta que hizo Javier al comienzo. Puedes Que poner esa... tu cámara, Antonia, si tienes chance. No, se me dañó, estoy muy frustrada con eso hoy. Bueno, todo bien. Quería que te conozca Carla. No hay problema, me Lo la imagino. siento. Em, a esa pregunta que hizo Javier sobre cómo se interroga un museo, cómo fue el proceso, cómo empezaste a definirlo, sí, todo eso. O sea, yo no tenía una Y además, predilección por los museos. Carla, creo que además no hay una sola forma de interrogar al museo, que es lo que tú estabas diciendo. O sea, depende de tu pregunta de investigación y tal. A mí me encanta ese campo de discusión sobre museos, algo he contribuido ahí, pero hay muchas formas de aproximarse al universo museal, ¿no? Total, total. No, o sea, yo más bien te puedo contar como la contingencia de cómo llegué a ese tema en ese momento, porque yo igual lo he seguido eventualmente trabajando desde otros ángulos y creo que hay muchas maneras de llegar al ámbito de los museos. Yo primero quería hacer como una especie de etnografía de las redes, ¿cómo era? Como el mundo del arte, como una reconstitución del el mundo del arte que en algún momento en los años 80 en América Latina, pero también con mucha espejo ahí con las escenas metropolitanas, especialmente Estados Unidos, había tenido todo un ejercicio como de revisión de ciertos postulados de la modernidad y de redefinición en una especie como de teoría postcolonial o decolonial alternativa que se había configurado en base a, digamos, prácticas artísticas. Digamos, estoy pensando en Beyond the Fantastic, todas estas grandes como exhibiciones que durante los 80 marcaron un poco las escenas de lo latinoamericano en general en Estados Unidos bajo una lógica como muy primitivizante, sociologizante, como lo latinoamericano, como era esto otro que tenía que representar, como desde una lógica muy primitivista, ¿no? Entonces ese era como mi origen, el origen de mi investigación. Y lo que yo quería un poco entender era cómo
en ese momento, con las tecnologías que habían en ese momento, qué sé yo, se va configurando una red de intercambios que luego entre intelectuales, curadores, artistas, investigadores de las artes, digamos, van dando lugar a esta discusión y de qué modo eso se configura como una red, un mundo del arte. Esa era como un poco la pregunta muy, muy germinal, todavía no formulada como un problema realmente. Y lo que fui haciendo fue entrevistas a casi todos, bueno, a muchos de estos curadores, a Andrea Ayunta, bueno, no sé, en fin, como a Ticio Escobar, a Pelufo, entrevisté como distintas personas de ese mundo. Hice, no sé, no recuerdo cuántas. Luego fue en ese momento, el 2009, la Trienal de Chile, donde confluyeron muchos de ellos también acá, a Gerardo Mosquera entrevisté. Entonces, fui conversando con ellos, en verdad muy patuamente, porque todavía no tenía un problema de investigación, pero más o menos quería saber unas cosas, y me fui dando cuenta que el tema de lo institucional era una obsesión de América Latina, desde esa carencia, ¿no? Como de que no había, de lo que no teníamos, de lo que, ¿verdad? También muchos de ellos trabajaban en museos gringos y tenían esta cosa como de la comodidad de la infraestructura intelectual gringa, pero al mismo tiempo la complejidad del lugar político. Y me di cuenta, bueno, y lo que yo creo que es más importante cuando uno, para encontrar un tema de tesis, y esto es como muy pragmático, yo soy una persona bien pragmática en general, es como que el caso se configure como automáticamente, como en sí mismo. Y me di cuenta que las experiencias museales o protomuseales eran casi, si yo formulaba de cierta manera el problema de investigación, mi muestra estaba dada casi automáticamente. Es decir, no había mucho más que investigar. Y eso, después de haber entrevistado a un montón de curadores y tener miles de puntas de lanza de dónde agarrar problemas que me interesan todos, pero no sabía qué hacer. Me di cuenta que el tema de los museos, o sea, como la institucionalidad alternativa en América Latina, en ese momento, como de ese mundo del arte, más o menos los casos se daban de manera muy clara. El tercer caso, muy importante, que no investigué porque luego murió Virginia Pérez Rator, era el de Teorética, en Costa Rica. Y yo empecé a hacer las gestiones preliminares para hacerlo, pero finalmente era un momento muy complejo para esa institución, entonces decidí excluirla un poco pero hasta un momento muy avanzado, ese era otro caso. Y luego, como entendiendo las complejidades de los casos, también investigué un museo un poco previo, pero que también responde a esta lógica performativa del museo, que es el caso del Museo de la Solidaridad Salvador Allende en Chile, que también lo tengo documentado, porque es un museo que también surge primero sin edificio, con una colección que son donaciones de artistas, como en el marco de la solidaridad con Chile, y que luego con el golpe empieza un proceso como de resistencia, en fin, era como todo un caso, un museo que perfectamente podría haber sido el tercer caso de todo esto. Y eso fue lo que hice al final, como un poco llegué a los museos por una cosa bien pragmática, como que me di cuenta que había ahí un territorio inexplorado por un lado, o sea, como que no había mucha investigación de este problema, y que la relación entre el problema y la muestra era bien clara. No sé si te desilusiona, Antonia, mi respuesta, que sea como tan poco romántica, porque en verdad no era como desde una cosa de, bueno, tener que cumplir con avanzar en la tesis en un periodo muy acotado, porque yo tenía 4 años para titularme. Pero fíjate que de todas maneras, Carla, tú estabas ya, o sea, ya estabas, que eso es lo que creo que para mis estudiantes es importante lo que estás diciendo. Tú ya estabas inmersa, no tenías una pregunta de investigación, pero estabas inmersa en un tipo de búsqueda intelectual y un circuito de gente, ubicabas un mapa de un campo de producción cultural, etcétera, que eso me parece como súper importante. Ojalá algunos de mis estudiantes de este seminario logren llevar adelante proyectos en relación a museos, arte contemporáneo, etcétera, ¿no? Yo creo que siempre que uno pueda, o sea, bueno, no sé, como antropólogo yo no sé cuáles son sus técnicas favoritas, pero sobre todo en estos ámbitos en los que obviamente la etnografía es importante, pero las entrevistas también procuran, o sea, proveen de un documento. Yo he hecho muchas entrevistas y algunas entrevistas no han tenido como un fin
en sí mismo, así como concreto, o sea, entonces si es que se da la oportunidad que alguien que les parece interesante está de paso por Bogotá, o se dan cuenta que les interesa algo, tienen un par de preguntas, llamen a esa persona, hay que ser un poco patúo, o sea, a mí me costaba mucho porque yo era tímida en ese momento también, pero llamaba a las personas, la mayor parte de las veces te dicen que sí, y uno hace una entrevista, la registra, y bueno, y la tiene ahí, y ahí como que también se va conformando los problemas y las investigaciones van depurándose un poco en el diálogo con las personas. Yo creo que lo más importante es rodearse de interlocutores interesantes, de personas que de algún modo alimenten esos intereses que uno va teniendo. Y por eso den como el salto. O si tienen la oportunidad de, no sé, ir a algún lugar, registren, lleven cuadernos de campo asistemáticos sin ningún objeto concreto. Después aparecen cosas ahí. Y uno hace arqueología de sus propios cuadernos de campo y dice, wow, estaba viendo esto y no me da cuenta que ya lo estaba viendo. ¿Mm? Totalmente de acuerdo. Qué bueno que mencionas lo de cuadernos de campo y ojalá esta generación, que son estudiantes jovencitos, no dejen de lado, para mí es clave tener siempre un libro de notas, un cuadernito de campo y tal, es absolutamente clave, ¿no? Amalia, tienes una pregunta. Sí, hola. Estaba con problemas de internet, entonces si no me escuchan, pero creo que ya lo solucioné Ahora conectándome. sí está perfecto. Ok, súper. Hola Carla, pues primero quería agradecerte por venir a conversar con nosotras y por compartirnos tu experiencia. Está muy interesante, me llama muchísimo la atención. No sé, como todo lo que nos cuentas en relación a la escritura etnográfica, tu proceso con eso, digamos, y cómo lidiaste en relación también, que muchas veces es difícil para una, como en relación a, digamos, los formatos o los criterios que ya te estaban pidiendo desde pues, la institucionalidad académica de la tesis o algo por el estilo. Entonces eso me pareció muy interesante, pero quería preguntarte específicamente por el concepto de performatividad y de la representación en clave performática. Como que empezaste a contarnos un poco que pues de Butler y de la genealogía de ese concepto, pero quería saber cómo llegaste al concepto y cómo empezaste a desarrollarlo en relación a lo museal, al campo de lo museal, en todo sentido, ¿no? Como también empezaste a verlo en un sentido etnográfico, como de trabajo de campo concreto. Y sí, porque me llamó la atención. Sí, o sea, yo creo que como decía antes también, uno es el producto de confluencias felices o infelices, pero que convergen en momentos estratégicos de la vida. O sea, uno está leyendo ciertas cosas, y con eso no solamente quiero decir las cosas que uno lee para la universidad, también está leyendo por sus, no sé, intereses políticos personales, o está leyendo literatura, está viendo cine, Entonces como que en el fondo yo igual creo en ese sentido en la contaminación de las esferas de la vida y que uno tiene que dejar alimentar una con otra. ¿Ya? Y obviamente las lecturas de Butler en clave feminista fueron muy importantes un poco, ¿no? Y también un ejercicio que para mí siempre ha sido muy fundamental, que es un poco con lo que partía la conversación, es como llevar las preguntas de un lado hacia otro, como hacer los ejercicios de aplicar un dilema, un desafío que aparece en un contexto, llevarlo, extrapolarlo hacia otro. Digo, a tu relación de pareja, a tu forma de relacionarte con los amigos, a tu vínculo con una organización política, a tu vida laboral, con los colegas y sin duda las investigaciones que uno está haciendo. Entonces, yo creo que con esa contaminación de los dominios, eh, aparece con mucha fuerza el concepto de performatividad también en un momento de lectura feminista, y como con una revelación muy importante de ese concepto. Es decir, porque como epistémicamente es fundamental ese desplazamiento. De algún modo está revisando toda, incluso contradiciendo toda la historia intelectual para atrás, partiendo por Foucault, ¿no? Por todas las maneras de entender la representación. O sea, si es que realmente comulgamos con una idea de lo performativo y que no hay un referente prístino respecto del cual seamos imitaciones o nosotros estamos replicando algo externo, bueno, o sea, eso es algo radical, es decir, no hay sino naturaleza en el ejercicio de las cosas. ¿Te fijáis? Entonces,
en esa contaminación de lectura llego a entender un poco, para mí, o a mí se me revela como útil, como esclarecedor, el decir, bueno, entonces si ese museo ya no se debe a su repertorio moderno, ¿qué pasa? ¿Verdad? Y un poco las lecciones de lo queer y las lecciones estamos hablando un poco de museos queer en algún punto, más el de Gustavo que o sea, más micromuseo que el Museo del Barro, sin duda, pero digamos que son Te vaya a maneras escuchar, de... que no ¿Cómo? te vaya a escuchar, Gustavo, eso, ¿ah? Sí, pero él dice museo promiscuo, museo, bueno, en fin, tiene unas salidas medias católicas ahí que yo creo que de algún modo vienen a obstaculizar ese análisis, pero no importa, o sea, el tema con la performatividad venía de ahí, y bueno, obviamente de lecturas académicas también, Derrida, Austin, a mí me gusta mucho la lingüística cuando era estudiante de pregrado, entonces leí mucho también temas como del lenguaje, de cómo el lenguaje puede en sí mismo constituir realidades más allá de denotar algo que está afuera, ¿verdad? Eso es lo que dice Austin. Los performativos para Austin son enunciados que en su acto constituyen realidades. Por ejemplo, los declaro marido mujer, ¿no? Esa frase, en el contexto determinado de un matrimonio, hace que haya un estatus social que se transforma. ¿Te fijáis? O te bautizan en el nombre del padre, qué sé yo. En fin, entonces como un poco esta pregunta, las preguntas de la academia y de las lecturas académicas y políticas y en fin, contaminan mi pregunta por los museos. Y llego y trato un poco de desplegarlo de la mejor manera que puedo a lo largo del texto, ¿no? Y cuando tenía dudas o qué sé yo, trataba de volver a esas lecturas y volver a conectarme como con esa mini revelación que a mí me ofreció el texto de Butler, ¿no? No nos debemos a un referente anterior. Lo que somos constituye en sí mismo un museo. Además, por lo demás hay una cosa también performativa en el sentido de la enunciación. Cuando yo digo que, o sea, lo performativo en su sentido más simple también es cuando uno enuncia algo y el poder que tiene el decirlo, eso ya de algún modo constituye realidades. Entonces, si ellos se siguen pensando desde los museos, desde la idea de museo, ¿por qué le voy a negar al micromuseo la categoría de museo? ¿O quién soy yo para negársela, en el fondo? ¿O quién es la historia intelectual para negarse? Un poco venía de ahí. Pero, pero no sé si terminé de contestarte la pregunta, porque me parece que tenía otra parte después. Pero yo los invito en lo personal como a contaminar sus investigaciones de todo ámbito de cosas. Obviamente hay que hacerlo en los formatos y con los rigores que te exigen ciertas instituciones, porque uno está en un momento a veces de la vida en el cual, y siempre va a haber ese momento de la vida, después vaya a tener que escribir papers para la fábrica de salchichas porque es la manera en que uno acredita productividad y te pagan tu sueldo, o sea, está mal. Podemos dedicarnos a decir que está mal, pero bueno, igual tengo que pagar las cuentas. Y puedo encontrar otros espacios más creativos, más donde usar productivamente esos tristes aprendizajes de la vida real, o sea, de la vida, no sé, como que para mí esa ha sido la invitación también. Y bueno, por ejemplo, el curso que yo doy en el magíster es escritura etnográfica, y leemos novelas, leemos otros materiales, y yo creo que hay novelas sumamente más etnográficas que muchas otras etnografías. Bueno, no sé si se puede jerarquizar una más que otra, pero que a los estudiantes les ha servido mucho para hacer etnografía. Y eso. Súper. Mateo. No, mi pregunta era exactamente la misma que Amalia. Mi curiosidad era por el concepto de performatividad y si este había surgido como en qué contingencias, como decía Carla, había surgido ese concepto o si llegaste al campo con él, o si más bien en el proceso de escritura fue Sí, surgiendo. o sea, eso, más bien como de lectura. Igual son lecturas súper académicas. También en algún curso de teoría del género leí ese texto y después volví al texto como con otros ojos. Como que uno acumula también y a veces vuelve a esas lecturas o las vuelve a leer y las lee con otros ojos. Una práctica que para mí siempre ha sido muy feliz y muy importante en mi formación es hacer clubes de lectura con
compañeros, ojalá interdisciplinarios, y discutir textos, conversar textos, discutir, o sea, como... y eso yo creo que ha sido un insumo importante para mi producción, digamos. Tampoco la gran cosa, pero te permite mantener un ritmo, te permite, como que se contagia la pasión por un problema, ¿no? Eso. Súper, Dilia. Puedes poner tu cámara, Dilia, un segundo. Profe, estoy peleando con esta cámara todo el tiempo, a veces abre, a veces no, es como que se manda sola, te lo juro, hoy ni siquiera aparece. Tranquilo, no pasa nada. Pero no, gracias, profe, por permitirnos tener aquí a Carla, y gracias a todos, de verdad ha sido una experiencia súper linda. Yo quiero preguntarte algo, Carla, como, no sé, cuando tú abres la puerta del museo, y es como la metáfora de una ventana, ¿no? Que te permite ver y encontrar qué fue lo que viste y qué encontraste, pero yo quiero como que tú me cuentes como en dos elementos. Lo primero es que en las relaciones de poder alrededor de la construcción del conocimiento que hay en un museo, quiero que abras esa ventana y me cuentes qué encontraste con relación a eso. Y el sujeto otro, finalmente, ¿cuál es ese sujeto otro que encontraste ahí? No sé si está bien formulada mi pregunta. Me queda la duda como respecto a ese sujeto otro, ¿te refieres como al que estoy etnografiando, por decirlo de alguna manera? Sí, así es. O sea, mira, el tema de las relaciones de poder, como yo te decía, yo ya había partido con estas entrevistas que eran las entrevistas de una jovencita estudiante de maestría, doctorado, porque además es un programa continuo, entonces, no sé, 23, 24 años, que le iba a hacer entrevistas a gente bacán. O sea, eso yo creo que era como la lógica, y bueno, y a veces uno tenía una súper oportunidad, entonces, de conversar con gente increíble y buenísimo, y otras veces le salía todo mal y todo mal, pero, como te digo, yo ya llego a esas escenas con un mapa mental súper claro respecto de esas posiciones que ellos tienen. O sea, hay relaciones de poder como que se ven externamente también. Entonces, como que no era un panorama tan desconocido para mí una vez que yo entro a conversar con ellos. Y son casos distintos. En el caso del Museo del Barro, es como una cofradía, o sea, es un centro muy pequeño, de un grupo bien pequeño de gente, en el que, por ejemplo, yo me voy dando cuenta de cosas que no sabía antes, porque había muchas relaciones de pareja históricas, homosexuales entre los fundadores. Y eso es algo que termina de explicar cosas, no lo puse mucho tampoco en la historia, pero marca las relaciones de pareja entre ellos, también marcan las configuraciones de las colecciones, ¿cachai? O sea, como ese tipo de cosas como que uno empieza a desentrañar y a entender un poco. O luego Lía Colombino, que es la hija de uno de los directores, ella fue como una especie de portera, de gatekeeper, ¿no? Esta figura clásica de la experiencia etnográfica, que es la persona que te facilita un poco el acceso, pero ella tenía una relación conmigo, ahora somos amigas, lo máximo, pero como un poco ambivalente, porque por un lado, ¿por qué voy a confiar en alguien que por lo demás se llama Carla Pinochet? O sea, no era como una anécdota en la causa, o sea, tiene un nombre de dictador, ¿cachai? Ya, ese siempre fue como un tema en mi inserción o mi experiencia etnográfica, porque yo no venía con un nombre neutro, por más que no tenga ningún vínculo con Pinochet, pero ¿quién lo va a saber? Es una persona de Paraguay, de México, de Colombia, pues, ¿no? Entonces, en fin. Y uno se va dando cuenta ahí cómo se traman ciertas relaciones que tienen que ver con el género, con la clase, obviamente condicionantes estructurales, pero también con redes familiares, con redes de amistades, con historias, digamos. Entonces, esa configuración de relaciones de poder que marcaba también las funciones que desempeñaban en los museos, está muy marcada por toda esa convergencia de vínculos familiares, de historias pasadas, digamos, y entonces, que es otra cosa que me reafirma que no puedo sino contar la historia de ellos. No puedo hablar del director en abstracto de tal museo. Tengo que hablar de quién es y cuál es su vínculo con esas personas, porque es lo que termina configurando el museo. Eso fue como el caso del Museo del Barro. Y en el caso de Gustavo, también yo pienso que ahí no, es difícil establecer como una narración
aparte del rapport que uno tiene con él, porque él es una persona muy performática en sí, ¿no? Como hace como, bueno, la forma en que habla, la forma en que se mueve, como que ya cultivar ese vínculo es como toda una experiencia. Y claro, cuando me voy dando cuenta de cómo funciona ahí el museo, claro, el Museo de la Cabeza, Gustavo, pero hay un equipo que es el que lo mueve, y él lo nombra, pero lo nombra parcialmente, pero, y ahí hay como, bueno, varios temas como de género también, hombres trabajando con puras mujeres, no sé. Temas en los que por lo demás en el libro no me metí demasiado, creía que como que oscurecían el punto que yo quería plantear, y por eso yo te decía que yo permanentemente estaba haciendo el ejercicio de decir, bueno, estoy haciendo una chismología del arte contemporáneo en América Latina, o voy a hacer una historia, digamos, como cuál era el límite. Y ahí había salió en un momento un libro de Sarah Thornton, no sé si la conocen, 7 días en el mundo del arte. Sí, claro. Es un libro bien periodístico, como una lectura súper rápida, amena, está escrito entretenido, pero como que para mí era el paradigma de lo que yo no quería hacer, a pesar de que le veo muchos méritos al libro, pero era lo que yo consideraba que no era una etnografía, porque no había un ejercicio analítico más allá de las anécdotas que ella contaba, como que no veía el espesor simbólico de cada una de esas anécdotas que ella estaba poniendo en la escena, a pesar de que igual te permite un insight, una mirada, esa ventana que tú preguntabas, Lilia, a ese mundo, no lograba como penetrar más ácidamente, encontraba yo como en lo que estaba en juego ahí. Eso. Okay. Y bueno, nada, pues entonces yo creo que cambiaron, a lo largo del tiempo han cambiado mis relaciones con esos nativos también. Luego me las empecé a encontrar en otras instancias, como un poco más horizontales, un poco, porque igual siguen siendo la mayor parte de personas en otra liga que uno, ¿caché? Que yo. Entonces, nada, pues yo creo que ahí ese ha sido un tema recurrente en el tipo de investigación que me gusta hacer, como cómo vincularse de una manera, porque también es desde la admiración, también es obviamente concediendo un montón de puntos que han pensado muchas veces antes que yo, entonces bueno, ¿quién soy yo para decirles, para darles otra mirada? Esa fantasma estaba muy presente ahí también. Y nada, pues yo creo que también uno tiene que confiar en los recursos que tiene. Y esos recursos, en mi caso, creo yo que tienen que ver con una formación disciplinar, o lo que me ha ofrecido esa reflexión, esa posibilidad de hacer cierto tipo de preguntas, que quizás no son las más obvias. Sí para un antropólogo, pero no para el mundo del arte, ¿te fijas? Entonces, Ay, sí, no sé, muchas Lilia, gracias. Sí, no, esa era la ventana que quería que me contaras. Muchas gracias. De nada. Sí, César, te voy a poner el correo acá, ¿ya? Carla, una pregunta quizás ya para cerrar y no abusar, porque tú estás ya cerca de las 10 de la noche ahí en Santiago, que está en un verano espectacular, me cuentan los amigotes chilenos. Sí, sí, hace calor todavía. Acá estamos en unos días muy fríos, muy oscuros y tal, pero una pregunta nada más para mis estudiantes, para que te sigan la pista, ojalá haya estudiantes míos de este seminario que te sigan la pista, que escriban su paper sobre lo que tú vienes trabajando y tal, porque además les ayuda a ver qué está pasando en Sudamérica. Colombia tiende a mirar, es mi impresión, Colombia tiende a mirar hacia el norte y es como que no se considera parte del mundo andino, o le vale madre Sudamérica, etcétera, ¿no? Y creo que esta es una excelente oportunidad de dialogar con gente que está operando desde el sur. Y entonces quería cerrar esta discusión nada más sumarizándonos un poquito con qué tipo de antropología sobre los mundos del arte estás haciendo en este momento, porque tú produces un montón. Estamos produciendo un texto juntos, pero ¿cómo definirías tus intereses en este momento sobre los mundos sobre el arte? ¿Cómo te relacionas? Yo creo que te sientes más cómoda haciendo antropología del arte, ¿no? Sí. Pero también tienes proyectos colaborativos con colectivos de artistas, o sea, hay varios matices por ahí. Sí, no, yo entiendo la pregunta. Yo nunca me sentía un artista propiamente tal, porque digamos que hay muchas veces que
que la frontera es más difusa, o que hay, por ejemplo, no soy antropología, no hago antropología audiovisual tampoco, no produzco video, no produzco imágenes, apenas sé sacar fotos, o sea, como que de algún modo mi relación con ello fue productivizar a una consumidora de arte muy ferviente en términos de investigación, ¿no? O sea, yo no soy una productora de contenidos culturales, aunque sin duda considero que hay creatividad en todos estos ejercicios que uno hace. No, yo no considero que en ningún caso esos productos que yo disputen cierta categoría de arte o busquen colarse o busquen estar cerca de las producciones culturales, producciones artísticas en sí mismas. Yo hago investigación en ese sentido desde un etnógrafo bien convencional, o sea, como bien en la afuera y adentro, pero siempre alimentada por las complicidades de un campo muy permeado. O sea, tengo obviamente muchos amigos artistas con los que siempre buscamos maneras de colaborar, pero por ejemplo, no sé, puedo convoco personas que se desempeñan efectivamente como creadores en distintas disciplinas y busco que la investigación tenga salidas más creativas, lúdicas o artísticas propiamente tal, pero que no las hago yo exactamente. ¿Se fija? Entonces esas serían como mis colaboraciones más, pero no tengo yo la intención de generar como productos artísticos. Y ahora dentro de esa antropología del arte, que es como el lugar desde el cual me puedo situar más, de algún modo me he preocupado por tratar de investigar de una manera bien integral todos los momentos del ciclo. Y esto es una definición de García Canclini un poco, ¿no? Como toda esta cosa de la producción, distribución, mediación y consumo, ¿no? Y yo creo que como que para poder entender el estatuto del arte, el derecho artístico, como lo que se juega allí, no se puede descuidar ninguno de los puntos del eslabón, ¿no? O sea, tanto la producción como los momentos de la mediación y la institucionalización, y también la recepción como un gesto creativo, ¿no? Como un momento en el cual lo creativo también tiene lugar. Entonces he hecho investigaciones un poco en todos esos ámbitos. Ahora estoy haciendo una investigación sobre ocio en sectores creativos, que es como más bien desde el mundo del trabajo, un poco la pregunta por cómo se difumina esa frontera entre el trabajo y el ocio en ciertos sectores marcados por la vocación, por la pasión, por la autorrealización en el trabajo. Eso es como en el ámbito del trabajo y obviamente también tengo ahí mucha interlocución con instituciones públicas porque a mí me interesa incidir en los debates sobre seguridad laboral para los sectores creativos, ¿no? O sea, ahora con la pandemia son el sector productivo más perjudicado, el que mayor tasa de desocupación tiene. Entonces, como que ahí hay una especie de salida que tiene mi investigación muy pragmática también. Después los temas de distribución, mediación. He hecho hartas investigaciones con museos, algunas más experimentales como con comunidades y con museos en situ, y otras más teóricas y como con un poco más de distancia. Y también con temas de industria cultural. Me interesa debatir y discutir los modos en que se entiende la industria cultural o las cosas que operan ahí. Y finalmente, como la parte de todos los consumos y las recepciones, he investigado públicos, he investigado procesos, no sé, lectores, en fin. De todo he hecho un poquito, nada es como un gran compendio, pero tengo esa como curiosidad súper omnívora por todo el ciclo. Y dentro de eso, yo creo que las preguntas son un poco las que les contaba en el libro. O sea, por un lado, la perspectiva desde los actores de seguir esas intuiciones que tienen las personas, de lo que los moviliza, o estar como un poco contaminado desde adentro, es algo que me importa. Y luego también poder tener el contrapunto desde afuera, que es esta gran pregunta de decir, esto que ha sido jerarquizado de cierto modo, planteado de este modo, ¿no será que se le puede dar una vuelta, que se le puede leer desde otra clave, digamos, o qué desajuste, qué desacople tengo que poder hacer respecto de los modos en que se han aproximado los objetos para poder volver a entenderlo o entenderlo mejor? Yo creo que eso es como un poco una clave importante para un investigador, porque una cosa que se nos exige y que también es como una llama de la pasión para la investigación es la originalidad en el sentido de lo que todavía no está hecho, ¿no? Lo que todavía podemos un poco empujar la frontera hacia otra cosa. A mí me interesa ver cosas nuevas en ese sentido.
o tratar de avanzar, orillar las cosas para que se produzcan otros modos de ver. Y yo creo que eso, pues, que cada vez que aborden un objeto, no solamente pregúntese, bueno, ¿qué se ha dicho? ¿Cómo se ha dicho? Sino que cómo a veces sin salirnos de nuestro lugar, solo desplazando el ángulo de mirada, podemos dar con otro modo de narrar las cosas, o de plantearlas, o de jerarquizarlas. Un poco pasa por ahí, creo. Súper. Bueno, Carla, te agradezco muchísimo por tu disponibilidad el día de hoy, el problema de los horarios, qué bueno que nos juntamos. Se juntó gente adicional a mi seminario, eso me parece chévere también. Hay gente que está trabajando sobre estos temas o cercano a los temas de arte o de museos que se juntaron esta noche. Y está el mail ahí para cualquier cosa. Si quieren el libro, no sé si lo tienen digital, se los puedo enviar también. Nos estás boicoteando a tu propia editorial, Carlita. O sea, ¿tú crees que yo recibo un peso de eso? Recuerda que esto está siendo, lo mismo. Recuerda que esto está siendo grabado. No, efectivamente, soy muy poco sensata. No, pero buenísimo, buenísimo. No, yo recomiendo enfáticamente tu libro. Soy súper entusiasta sobre tu libro. Me gustan mucho los estudios de caso, me parecen absolutamente fascinantes. La forma en cómo está escrito creo que es es bien formativa, es bien formativa. Yo creo que deben mis estudiantes leerlo. Bueno, Carlita, duerme bien. Estoy muy bien por allá. Espero toparme con más de alguno por ahí en estos caminos convergentes del arte, la antropología. Ojalá, vamos creciendo poco a poco ese grupo en Latinoamérica. Muy bien. Bueno, gracias a todos y todas. Gracias, Carlos. Una buena noche, cuídense mucho. Gracias, Carlos. Gracias, Javier. Gracias a